es Eline Querales y yo les voy a hablar sobre los fundamentos de la soldadura. ¿Qué es la soldadura? Bueno, la soldadura es el proceso de unión de los materiales en cada una de sus superficies, donde se unen dos o más piezas aplicándole calor o presión. Algunos tipos de soldadura necesitan aplicar presión y otros solamente presión y calor. En su origen, en la historia, se remonta a los años 1000 a.C., donde los egipcios en el área oriental del Mediterráneo obtuvieron la soldadura por forjado, en donde crearon armas, herramientas y otros implementos. No fue sino hasta el siglo XIX donde se crearon dos grandes inventos, que fue el arco eléctrico y el gas acetilénico. En 1801, Day observó que se podía generar un arco eléctrico con dos electrodos de carbón. Luego, más adelante, se le hicieron unas modificaciones al electrodo de carbón, donde se modificó por un recubrimiento de metal y aplicando material de relleno, que son los que se utilizan hasta el día de hoy. Tenemos su aplicación. En cuanto a su aplicación, se encuentra en construcción, fabricación, talleres de reparación, ensambles robóticos. También se consiguen en la fabricación de recipientes a presión, vías de ferrocarriles, aeroplanos, tuberías, partes de edificios, puentes, etc. Entre su importancia, se tiene que la unión soldada garantiza una unión permanente. Las piezas soldadas se convierten en una sola entidad. No tiene un límite donde se pueda aplicar, sino que también se puede realizar en el campo. No tiene límite de fabricación. Es un proceso económico en cuanto a materiales y costos de fabricación. La unión soldada viene siendo más resistente que sus materiales originales si se le aplica un material de relleno con propiedades resistentes a sus materiales originales. Entre los materiales de base y aporte, son aquellos elementos que se utilizan para la fabricación de los cordones de soldadura. Dichos cordones deben cumplir con los requisitos establecidos por las normas de calidad y resistencias mecánicas o de acuerdo a la fabricación del cliente. Bueno, estos materiales, de acuerdo al proceso de soldadura, hay varios materiales de aporte, como lo son los electrodos, las varillas, alambres tubulares y alambres macizos. Tenemos las posiciones para soldar. Dentro de las posiciones para soldar están la posición plana, la posición horizontal y la posición vertical y la posición sobre la cabeza. Bueno, la posición plana es aquella donde la pieza a soldar se encuentra en una superficie plana, en donde el electrodo se encuentra en dirección hacia la pieza a soldar, aplicándole el material de aporte. En la posición horizontal, la cara de la pieza a soldar se encuentra horizontalmente en un plano verticalmente, donde el eje de la soldadura se extiende horizontalmente. El soldador debe dominar esta posición. En la posición vertical, la arista o cara del eje de la pieza a soldar recibe la soldadura de forma vertical. La posición sobre la cabeza, Esta consiste en colocar la pieza a la altura superior de la cabeza del soldador
en donde recibe la soldadura por la parte inferior, en donde el extremo del electrodo apunta hacia arriba verticalmente. Tenemos los tipos de junta. La junta a tope es la unión entre dos miembros situados aproximadamente en un mismo plano. La junta en esquina es la unión entre dos miembros ubicados en un ángulo recto uno del otro. Y la junta en T, ¿verdad? Que es esta, es la unión entre dos miembros situados en ángulo recto uno del otro y formando una T.